Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Social Investor. Soy María Gómez Silva. Hoy tenemos con nosotros a una eminencia en el campo de la empresa y los derechos humanos. Puede que su nombre no les suene, pero lleva más de 20 años asesorando sobre este tema a empresas de la talla de Inditex, de BBVA, de Acciona, a organismos como el Gobierno de España, como la FIFA. Ella se llama María Prandi. Hola María, ¿qué tal? Hola María, muy bien, encantada. María es fundadora y consejera delegada de Business and Human Rights. ¿No es así? Sí, así es el nombre de la empresa. Pues muy bien, si te parece, comenzamos. La primera pregunta es un poco, pues, contextualizar exactamente en qué consiste tu trabajo, qué tipo de asesoría ofreces a las empresas, qué proyectos habéis hecho, pues, de renombre. Sí, pues como decías, llevamos ya muchísimo tiempo trabajando en este ámbito. Hemos trabajado para muchísimos sectores, desde el sector de energía, de textil, de renovables, financiero. Hemos hecho proyectos para también el sector de la alimentación. Y todo esto surge y se consolida muchísimo con la aprobación de un estándar internacional en el año 2011, y este es el que nos daba la metodología para trabajar con las empresas y el que nos marca un poco la pauta de lo que las empresas tienen que hacer y lo que estamos ayudando a estas empresas de muchísimos sectores, sobre todo empresas del IBEX 35, con operaciones también fuera de España, principalmente en LATAM. Y este estándar internacional lo que nos dice es que tienes que llevar a cabo una due diligence en derechos humanos, porque Naciones Unidas nos aprobó que las empresas debían respetar los derechos humanos. Ahora esto es ampliamente reconocido y considerado por la mayoría de las empresas, pero este estándar nos ayuda a saber exactamente qué tenemos que hacer. ¿Y este estándar en qué consiste? O sea, ¿qué se mira en concreto? Sí, este estándar lo que dice es que las empresas, para respetar los derechos humanos, tienen que hacer una due diligence. Y John Ruggie, que era el profesor de Harvard que por encargo de Kofi Annan elaboró este estándar, muchas veces explicaba que, que las empresas, cuando él iba a ver a estas empresas, todo el mundo, ¿no?, les decía, no, pero nosotros respetamos derechos humanos. Y él les hacía la siguiente pregunta: bueno, ¿usted cómo lo sabe? Y aquí las empresas se quedaban un poco sin respuesta. Y él, para dar respuesta a esto, con un equipo muy amplio y muy experto en Naciones Unidas, crea este estándar que dice que describe muy bien lo que es el proceso de due diligence, que es lo que nosotros estamos aplicando en todas estas empresas a nivel global. Y este estándar dice, primero, tenemos que ver qué impactos potenciales pueden tener tus actividades o tu cadena de suministro en los derechos humanos, ¿vale? Luego, con esta lista de impactos potenciales vamos a tener que priorizar, ¿no?, porque a veces salen listas muy amplias. Y a partir de aquí vamos a ver, vamos a hacer un gap análisis. Vamos a ver dentro de la compañía y en todos sus países de operación qué tipo de gestión o de procedimientos ya están in place para gestionar y mitigar estos impactos. Si vemos que estos mecanismos son insuficientes, por ejemplo, no hay una política de derechos humanos, no hay una política de gestión de los proveedores desde la perspectiva de derechos humanos, no hay una política de diversidad, etcétera. Entonces nosotros en este gap análisis vamos chequeando que para gestionar estos impactos potenciales que no sabemos si se pueden dar, se están dando, pues esté el procedimiento elaborado e implementado para que se pueda gestionar, prevenir y mitigar. Y a partir de esa identificación de impactos y gap análisis hacemos un plan de acción. Y como puedes prever, tocamos muchísimas áreas, desde compras, compliance, riesgos, el departamento legal. Es muy, muy, muy transversal. Es un plan de acción que al final lo que quiere es, uno, cambiar la gestión de estos temas, pero también hacemos mucho trabajo de capacitación, de que las personas realmente en las áreas que tienen que
luego volar solas en este ámbito tengan las capacidades y entiendan qué significa y qué preguntas diferentes se tienen que hacer, porque al final puedes vigilar en tus proveedores todo el tema de calidad, pero si quieres acompañarlo de pues, esta perspectiva de derechos humanos, pues tienes que empezar a preguntar sobre condiciones laborales, sobre salarios, etcétera. Ahí voy. ¿Qué es lo que las empresas tienen que preguntarse? Has dicho que trabajas sobre todo con empresas del IBEX y que a veces salen listas muy largas. ¿Qué es lo que las empresas tienen que preguntarse? ¿En qué capítulos están fallando más? ¿Dónde están las grandes debilidades? Pues esto depende, es lo que hacemos en la primera parte, que es ver cuáles son los riesgos más altos. Y este riesgo cambia si eres una empresa de energía o una empresa textil o una empresa del sector financiero. Lo que hacemos, a ver, hay siempre partes comunes, ¿no? Que toda la parte de proveedores es muy importante, pero sobre todo es muy importante, por ejemplo, para el sector energía, todo lo que son empresas hemos trabajado para Red Eléctrica, Naturgy, Acciona, es muy importante porque la subcontratación es muy alta, ¿no? Entonces, si tu core de negocio al final lo están desarrollando otros, tienes que vigilar que estos otros estén alineados con tu política de derechos humanos y hagan las cosas de la manera que tú esperas que se hagan. Y a veces estamos hablando de que sectores pues, dependen en un 80-90% de estas subcontratas. Luego pues, podemos tener también todo el sector textil, que también depende de fábricas a nivel global. Aquí hay un problema pues, de saber exactamente quién está produciendo en qué país y en qué condiciones. Luego tenemos pues sector financiero que puede, que cada vez está más, tiene más presente estos temas. ¿Por qué? Porque hay muchos ejemplos de grandes infraestructuras que se han paralizado por temas que no se ha consultado a las poblaciones indígenas como marca la ley en determinados países de LATAM. Entonces hay toda una serie de elementos que nos dicen, vale, empresa, tus riesgos están aquí y tu prioridad en las acciones son estas. Una vez tengas esto gestionado, iremos ampliando, ¿no? el ámbito de actuación. Hay un ejemplo que tengo entendido que vosotros habéis asesorado a la FIFA, ¿no? En el caso del Mundial de Qatar, todos sabemos y conocemos que ha sido muy polémico el respeto a los derechos humanos en este país, la construcción de los estadios, etcétera. ¿Cómo fue vuestro trabajo? ¿Qué habíais visto? ¿Qué no habíais visto? ¿Lo veíais venir? Bueno, realmente fue un proyecto muy bonito en el sentido de que aprendimos muchísimo. El mandato que teníamos, de hecho, excluía todo el tema de construcción porque ya he visto los problemas que estaban teniendo, lo estaban manejando por otra vía, pero nosotros específicamente lo que tuvimos que hacer es preguntar a todas las personas en el mundo, grupos de personas, asociaciones, sobre qué esperaban de un mecanismo de quejas sobre derechos humanos. Entonces tuvimos la ocasión de hablar con muchísimos grupos de interés y stakeholders vinculados al Mundial y un poco las conclusiones fueron en cualquier tipo de mecanismo de queja de derechos humanos, todos los potenciales usuarios reiteran que es necesario tener ese mecanismo, que es necesario que sea accesible. Por ejemplo, nosotros hicimos mención específica a si había menores que querían acceder a este mecanismo, cómo se tenía que adaptar, ¿no? la accesibilidad a menores de un mecanismo que a veces es por correo electrónico, etcétera. Y nos reiteraron todos la necesidad de que fuera accesible, de que tuviera la posibilidad de ser anónimo, de que la gestión de los casos fuera totalmente independiente, que la resolución fuera transparente, rápida, etcétera. Entonces, nosotros lo que hicimos es transmitir todas estas expectativas y preocupaciones por parte de los potenciales usuarios de este mecanismo a FIFA y a Qatar y
y la idea era que luego estas recomendaciones formaran parte de cualquier mecanismo de queja de FIFA en sus futuros eventos. Fue un proyecto muy, muy importante para nosotros y sentamos las bases de este tipo de mecanismos para FIFA y me gustaría insistir en que el mecanismo de queja en cualquier empresa en temas de derechos humanos es sumamente relevante, porque es nuestra vía de comunicación directa con posibles vulneraciones o impactos que muchas veces las empresas desconocen, y es una manera de tener una alerta temprana para poder corregir y trabajar en la gestión de estos posibles impactos. Es muy importante. Desde tu posición privilegiada tienes un poco conocimiento de cómo se tratan los derechos humanos desde la empresa española. ¿Qué impresión tienes así en general, sin mencionar casos concretos, que me imagino que no podrás por cuestiones de confidencialidad? Pues ha habido un gran cambio, la verdad. Es que hay sectores que han estado más en el ojo del huracán, ¿no? El sector energético tradicionalmente ha estado implicado por las características de sus operaciones, pues conllevan riesgos muy altos, ¿no? De afectación a comunidades, de afectación a derechos pues que tienen que ver con la salud, etc. Y principalmente lo que hemos visto es que bueno, pues hay una serie de elementos que nos dicen hacia dónde hay que avanzar. Y ahora no me acuerdo muy bien de lo que me preguntabas. Te preguntaba por las empresas españolas, en general, sí. ¿No? ¿Cuál es, pues, ¿cuál es el tratamiento que dan a los derechos humanos? ¿Y crees que cuáles son sus debilidades o en cuáles son las fortalezas? Sí, pues se ha avanzado muchísimo. Hace 20 años, cuando nosotros empezamos a trabajar este tema, era totalmente desconocido y hemos visto unos grandes avances por diferentes motivos. Uno, por este que te comentaba, que diferentes sectores estaban en el ojo del huracán, pero también porque la función que han tenido los inversores al preguntar cada vez más sobre estos temas es muy importante. Ha habido un movimiento propiciado por las preguntas de los diferentes fondos de inversión, inversores, etcétera. Y ahora, sobre todo, vamos a tener una regulación que ya está en preparación a través de una directiva y una quizá futura ley española de debida diligencia en derechos humanos. Entonces, esto va a ser un nuevo impulso y establecer un poco un marco de trabajo conjunto, una línea base común que yo creo va a ser muy útil a las empresas, que ahora hay algunas que están muy avanzadas y otras que aún no han empezado a trabajar este tema de manera más elaborada. Más adelante hablaremos de las normativas, pero ya que citabas sectores, te quería también preguntar por el sector textil. Yo tengo la sensación que el colapso del edificio Rana Plaza en Bangladesh en 2013 fue también un cambio, ¿no? Un pivote en cómo se trataban los derechos humanos desde este sector. No sé qué opinión tienes en este respecto, porque también el sector textil ha estado muy señalado en cuanto a eso, a proveedores, pues en lugares de Asia donde pues no se respetan quizá los derechos de los trabajadores, incluso hay alguna sospecha de trabajo infantil. Sí, bueno, Rana Plaza sí que fue un punto de inflexión, porque lo que ha propiciado es un trabajo conjunto de las empresas textiles, de las grandes marcas globales, con la OIT y con actores a nivel local en Bangladesh. Esto ha sido como un proceso muy largo, muy laborioso, que en primer lugar lo que buscaba también era reparar a las víctimas, ¿no? Porque hablábamos de más de 1.200 víctimas mortales, etc. A partir de ahí esto marca un punto de inflexión en lo que al asumir responsabilidades, en este caso el sector textil, en las cadenas de suministro, es muy importante. En entender que el trabajo conjunto es necesario en determinados temas de derechos humanos, donde no es suficiente lo que yo haga como empresa, sino que necesito trabajar en colaboración con, pues por ejemplo, en este caso, con la OIT o con ONGs locales, etcétera, para entender bien cuál es la problemática.
Y yo creo que últimamente, precisamente en el sector textil, la COVID, la pandemia, ha revelado, no solo en el sector textil, pero en todos los sectores, que contamos en realidad con unas cadenas de suministro extremadamente frágiles en relación a los derechos humanos. ¿Qué hace que sean frágiles? Pues que durante la pandemia pues las personas seguían trabajando sin medidas de seguridad, con enfermedades pues, diversas, pues no tenían atención médica ni seguridad social, etc. Y esto ha mostrado esta fragilidad. También pues, que necesitamos al final cadenas de suministro más fuertes, más resilientes en estos temas, porque dependemos de ellas. Y queramos o no, estas personas forman parte de nuestra capacidad de producción y dependemos de esta capacidad de producción para dar el servicio a los productos que nosotros estamos comercializando. Por lo tanto, el trabajo con esta cadena de suministro, nosotros trabajamos con algunos clientes en fortalecer todo el tema de derechos humanos, capacitar a esos proveedores sobre cuáles son los elementos básicos que tendrían que tener en cuenta, darles herramientas para que lo puedan poner en práctica y fortalecer esta cadena de suministro es sumamente importante. Tengo entendido que vosotros también habéis trabajado bastante con el sector agrario español. ¿Es el punto flaco en España ahora mismo con los derechos humanos? Porque claro, estamos hablando de empresas que trabajan a lo mejor en otros países y que allí hay más riesgos. En España, ¿cuál es el riesgo? ¿Puede ser ahí el sector agrario? Sí, María. El sector agrario en España, ya sabéis que junto al sector turístico, pues uno de los puntales de la economía. Y a nosotros nos llaman los supermercados británicos, hace ya unos años, preocupados porque sus clientes les preguntaban, bueno, estos tomates que vienen de España, hemos oído que las condiciones no son correctas. También hubo algunos reportajes polémicos en las cadenas de televisión británicas sobre las condiciones de trabajo en el sector del campo en España y eso generó pues, cierta preocupación. Ante esta solicitud de más información, pues una coalición de supermercados británicos nos preguntan, bueno, por favor, ir a ver qué está pasando y nos contáis y vemos qué margen de posibles mejoras podemos tener. Esto lo hemos hecho también estamos trabajando de este tema desde hace muchos años de manera muy intensa, también con supermercados franceses, con otras entidades públicas de países escandinavos que también, pues, digamos, somos la huerta, ¿no? de Europa. Y la situación, efectivamente hay buenas prácticas, pero en muchos casos hay abusos importantes, principalmente para aquellos trabajadores ilegales sin documentación, etcétera. Los abusos son amplios y muchas veces en los medios españoles también salen tráfico de personas en el campo, etcétera. Y en general hay mucho margen de mejora. Hay mucho margen de mejora. Digamos, no hay trabajo infantil, no hay trabajo forzoso en sí, pero realmente las condiciones no son las mejores. Ya. ¿Crees que las normativas que que has comentado anteriormente, ¿no? que se están preparando tanto en la Unión Europea como en España, podrían hacer avanzar en esta dirección? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que ahora necesitamos es, como dicen los británicos, los anglosajones, un playing field, ¿no? Un marco donde las reglas estén claras, ¿no? Antes de que se hablara incluso de normativa, muchas veces las empresas nos preguntaban, bueno, pero yo ¿a qué estoy obligado? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Había como mucha confusión. Yo creo que ahora cualquier normativa, la directiva europea, yo creo que tiene un buen planteamiento. Pueden clarificar, ¿no? Porque al final las empresas lo que quieren es tener claro qué tienen que hacer, qué tiempo tienen para poner en práctica estos cambios en su gestión y esta claridad yo creo que lo va a aportar la directiva
nos lo va a aportar si al final tenemos una ley en España de due diligence también. Y en muchos casos la ley va a ser, por nuestra experiencia y porque estamos asesorando a grandes empresas del IBEX, las empresas están ya muy por delante de la ley. Hay muchas empresas que ya están en un nivel óptimo de gestión de la due diligence, ¿no? Entonces no les va a afectar, puesto que ya están sobradamente preparados, ¿no? Y entienden perfectamente cuál es su responsabilidad en este ámbito. Pero la ley sí que la directiva sí que va a poner un poco, igualar las condiciones, puesto que todo esto, quieras o no, pues es una inversión, es una preocupación más. Bueno, pues todo el mundo va a tener la misma preocupación y no van a haber empresas que van a quedar por detrás. Y al final, esto es un tema de competitividad. Estamos ahora asesorando también a empresas españolas que trabajan en Alemania, con Alemania, y tenemos la ley alemana que ha entrado en vigor el 1 de enero, hace muy pocos días. Y tenemos también pues, exportadores de café de Colombia, de muchos productos de banano, que nos están preguntando, bueno, tenemos que exportar a Alemania, hay la ley alemana de due diligence, nos están haciendo preguntas que nunca nos habíamos hecho y tenemos que dar respuesta. Estamos también asesorando a estas empresas para que puedan prepararse para la directiva y ahora muy claramente para la ley alemana, que es bastante estricta y que está provocando pues, este cambio de mindset. Pues con esa nota positiva, ¿no?, de avances en respeto de los derechos humanos y en ese incremento de la vigilancia y de la autovigilancia de las propias empresas, con esa nota positiva nos quedamos. María, muchísimas gracias por haber atendido a nuestra llamada. Gracias a vosotros, encantada. Y a ustedes, gracias por seguirnos, por compartir este rato con nosotros y por seguir los contenidos de Social Investor en iVoox y en el canal de finanzas.com en YouTube.